Lo vi parado frente al café donde solíamos encontrarnos hace 20 años. Tenía el cabello más corto, algunas canas en las sienes, arrugas alrededor de los ojos que no estaban cuando tenía 25. Pero seguía siendo él. Seguía siendo Rafael, el hombre que juró amarme para siempre, y luego desapareció sin explicación. Me llamo Elena y tengo 45 años. Durante 2 décadas viví con un vacío en el pecho que ningún amor posterior pudo llenar. Me casé, tuve una hija, construí una vida que desde afuera parecía perfecta. Pero por dentro siempre hubo una pregunta que me quitaba el sueño. ¿Por qué me abandonó? Rafael y yo nos conocimos cuando yo tenía 22 años. Él era un estudiante de arquitectura con sueños enormes y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Yo acababa de terminar mi carrera de enfermería y estaba lista para conquistar el mundo. Nos enamoramos en 3 semanas. Fue de esos amores que no piden permiso, que llegan como tormenta y lo cambian todo. «Voy a casarme contigo», me dijo después de nuestro 3er mes juntos. «Lo sé, lo siento aquí». Se tocó el pecho y yo le creí, porque cuando Rafael me miraba, veía mi futuro completo en sus ojos. Estuvimos juntos 3 años, 3 años de planes, de sueños compartidos, de construir una vida imaginaria que parecía tan real que podía tocarla. Íbamos a casarnos después de que él terminara su maestría. Íbamos a viajar por Europa. Íbamos a tener 2 hijos. Íbamos a envejecer juntos. Pero una mañana de octubre, hace exactamente 20 años, Rafael no llegó a nuestra cita. Lo llamé. Nada. Fui a su departamento. Vacío. Hablé con sus amigos. Nadie sabía nada. Se había esfumado como si nunca hubiera existido. Durante meses lo busqué. Llamé a hospitales, a policías, a cualquier persona que pudiera darme respuestas. Nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Y eventualmente tuve que aceptar lo que todos me decían, que me había abandonado, que había huido de mí, de nosotros, de las promesas que había hecho. Los primeros meses después de su desaparición fueron un infierno. No podía comer, no podía dormir, no podía funcionar. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón saltaba pensando que sería él. Cada vez que veía a alguien con su estatura en la calle, corría solo para descubrir que era un extraño. Mis amigas me decían que lo olvidara. Era un cobarde, decían. Te abandonó sin siquiera tener el valor de decirte adiós. Y yo asentía, pero por dentro me negaba a creerlo. Rafael no era así. No era un cobarde. Algo había pasado, algo que lo había obligado a irse. Pero los meses se convirtieron en años y las esperanzas se convirtieron en resignación. A los 28 años conocí a Jorge. Era un buen hombre, estable, predecible. No me hacía sentir lo que Rafael me había hecho sentir, pero me hacía sentir segura. Y después de años de incertidumbre, la seguridad parecía suficiente. Nos casamos. Tuve a mi hija Sofía un año después. Me convertí en esposa, en madre, en todas las cosas que se supone que debía ser. Pero siempre había una parte de mí que seguía esperando una llamada que nunca llegó, esperando una explicación que nunca vino. Jorge sabía que había alguien antes que él. Nunca pregunté mucho y yo nunca le conté todos los detalles. Fue hace mucho tiempo, le decía cuando preguntaba. Ya no importa. Pero sí importaba. Importaba cada día, cada noche, cada vez que veía parejas ancianas caminando de la mano y me preguntaba si ese podría haber sido Rafael y yo. A veces soñaba con él, siempre los mismos sueños. Rafael parado en una estación de tren, tratando de volver a mí pero sin poder subir. Rafael llamándome pero yo no podía escucharlo. Rafael buscándome mientras yo caminaba en dirección opuesta sin saberlo. Me despertaba de esos sueños con el corazón acelerado y lágrimas en las mejillas. Jorge me abrazaba. «¿Otra pesadilla?», preguntaba. Y yo asentía sin decirle que no eran pesadillas. Eran memorias disfrazadas, eran anhelos que no sabía cómo dejar ir. Mi matrimonio con Jorge duró 15 años. No terminó mal, simplemente terminó. Nos dimos cuenta de que éramos más compañeros de cuarto que esposos.
Nos divorciamos amigablemente. Él se volvió a casar 2 años después. Yo no. No podía. Porque por más que tratara de seguir adelante, siempre había una parte de mí que seguía atrapada en aquel octubre de hace 20 años. Sofía, mi hija, ahora tiene 16 años. Es lista, hermosa, llena de vida. Y a veces, cuando la veo hacer planes con su novio, siento una punzada de envidia. No de ella, sino de su inocencia, de su capacidad de amar sin miedo. Porque yo perdí eso hace 20 años. ¿Por qué nunca saliste con nadie después de papá?, me preguntó hace unos meses. Estoy bien sola, le respondí, pero la verdad era que no estaba sola. Estaba acompañada por el fantasma de un amor que nunca terminó, solo desapareció. Hace 3 semanas recibí un mensaje en Facebook de un perfil sin foto que decía ser Rafael. Elena, necesito hablar contigo. Sé que no merezco que me escuches, pero por favor dame una oportunidad de explicar. Mi primer instinto fue bloquearlo. Era probablemente algún estafador, alguien que había visto mi nombre en algún lugar. Pero había algo en el mensaje, algo en las palabras que usaba, frases que solo Rafael conocía. ¿Eres realmente tú?, respondí después de 3 días de debatirlo. Soy yo, escribió, y tengo tanto que explicarte. ¿Podemos encontrarnos? En el café, nuestro café, el mismo donde nos habíamos conocido, el mismo donde habíamos pasado tardes enteras planeando nuestro futuro, el mismo que yo había evitado durante 20 años porque dolía demasiado pasar por ahí. Acepté encontrarme con él, no sé por qué. Tal vez porque necesitaba cerrarlo de verdad, tal vez porque después de 20 años merecía respuestas, o tal vez porque una parte tonta de mí nunca dejó de amarlo, y ahora estaba ahí, parada a media cuadra del café, viéndolo esperar. Llevaba 20 minutos observándolo desde la distancia, tratando de juntar el valor para acercarme. Se veía nervioso, mirando su reloj, mirando la calle, esperándome. Finalmente, respiré profundo y caminé hacia él. Cuando me vio, su rostro se iluminó con la misma sonrisa que recordaba. Y en ese momento, fue como si los 20 años desaparecieran. Era otra vez la chica de 25 años viendo al amor de su vida. Elena, dijo mi nombre como una oración. Rafael, respondí con voz que no reconocí como mía. Entramos al café en silencio. Ordenamos café que ninguno de los dos tocó. Y finalmente, después de un silencio que pareció eterno, él habló. Supongo que quieres saber por qué desaparecí. Llevo 20 años queriendo saberlo, respondí tratando de mantener mi voz firme. Rafael tomó aire profundo. La noche antes de desaparecer, recibí una llamada. Era mi padre desde México. No te había hablado mucho de él porque nuestra relación era complicada. Él me abandonó a mí y a mi madre cuando yo tenía 8 años. Me sorprendió. Rafael nunca había mencionado a su padre. Me llamó para decirme que estaba muriendo, continuó. Cáncer terminal. Tenía semanas de vida y me pidió que fuera a verlo, que le diera una oportunidad de conocerme antes de morir. Pudiste haberme dicho, interrumpí. Pudiste haberme explicado. Pensé que iba a ser una semana, dijo con voz quebrada. 2 máximo. Iba a volar, verlo, regresar contigo, pero cuando llegué, Elena, era más complicado de lo que imaginé. ¿Qué tan complicado?, pregunté, sintiendo rabia crecer en mi pecho. Mi padre había rehecho su vida. Tenía otra familia, una esposa, 3 hijos pequeños, y cuando murió 2 semanas después de que llegué, descubrí que no les había dejado nada, absolutamente nada. La esposa, Rosa, no tenía cómo mantener a los niños. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Eran mis hermanos, dijo mirándome directo a los ojos. Medio hermanos, pero hermanos. El mayor tenía 7 años, el menor 3, y no tenían a nadie más. La familia de Rosa los había rechazado cuando se casó con mi padre. No tenían dinero, no tenían casa propia. Iban a terminar en la calle o separados en el sistema. Pudiste haberme llamado, insistí, las lágrimas comenzando a caer. Pudiste haberme explicado todo esto. Lo intenté, dijo con voz desesperada.
Llamé 20 veces, pero el número que tenía ya no funcionaba. Después supe que habías cambiado de teléfono justo esa semana. Envié cartas a tu dirección. Nunca las recibiste porque ya te habías mudado. Era cierto. Me había mudado 2 semanas antes de que desapareciera y había cambiado de número porque mi teléfono viejo se había roto. Busqué tu correo electrónico, continuó, pero en el 2004 no era tan fácil encontrar a la gente como ahora. Intenté contactar a tus amigos. Nadie me dio información. Pensaban que era un acosador o algo peor. ¿Y por qué no volviste?, pregunté con voz rota. ¿Por qué no regresaste a buscarme en persona? Rafael cerró los ojos. Porque tomé una decisión que me ha atormentado cada día desde entonces. Decidí quedarme en México. Decidí hacerme cargo de mis hermanos. Rosa no podía sola. Los niños me necesitaban. Y pensé que tal vez era mejor para ti si yo desaparecía, que tal vez encontrarías a alguien mejor, alguien que no tuviera esta responsabilidad. ¿Mejor para mí?, exploté. ¿Cómo iba a ser mejor para mí pasarme 20 años preguntándome qué hice mal, pensando que me habías abandonado porque no era suficiente? Lo siento, dijo con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento tanto. Fui un cobarde. Debí haber encontrado la forma de contactarte. Debí haber vuelto aunque fuera por un día para explicarte, pero tenía miedo. Miedo de que me dijeras que era egoísta por pedirte que esperaras. Miedo de que me odiaras por elegir a mis hermanos sobre ti. Te habría esperado, dije llorando abiertamente ahora. Si me lo hubieras pedido, te habría esperado. Habríamos encontrado una solución juntos, pero me quitaste esa opción. Me dejaste sin respuestas durante 20 años. Lo sé, susurró. Y no espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras la verdad, que supieras que no te dejé porque no te amaba. Te dejé porque te amaba tanto que pensé que merecías algo mejor que un tipo con 3 niños a cargo y una vida complicada. Nos quedamos en silencio. El café alrededor de nosotros seguía su ritmo normal, pero nuestro mundo estaba detenido en ese momento, procesando 20 años de dolor en minutos. ¿Dónde están ahora?, pregunté finalmente. Tus hermanos. Están grandes, dijo con una sonrisa triste. El mayor tiene 27, estudió medicina. La del medio tiene 23, es maestra. El menor tiene 19, está en la universidad. Los crié, y están bien. Tienen vidas buenas. ¿Valió la pena? La pregunta salió más amarga de lo que pretendía. ¿Valió la pena sacrificar lo nuestro? Rafael me miró con ojos llenos de dolor. No lo sé. Salvé a mis hermanos. Les di una vida, pero perdí la mía contigo. ¿Cómo puedo decir si valió la pena cuando ambas opciones tenían un costo terrible? Nos vimos 3 veces más esa semana. Cada encuentro era como pelar capas de una cebolla, revelando más dolor, más arrepentimiento, más qué hubiera pasado si. Me contó sobre su vida en México, cómo trabajó en 3 empleos para mantener a los niños, cómo aprendió a cocinar, a peinar cabello de niña, a ayudar con tareas escolares, cómo nunca se casó porque ninguna mujer entendía su situación, cómo cada fecha importante, mi cumpleaños, el aniversario de nuestro primer beso, el día que se fue, pasaba horas pensando en mí. Yo le conté sobre mi vida también, sobre Jorge, sobre Sofía, sobre los años de terapia tratando de superar un abandono que ahora descubría no había sido abandono sino sacrificio mal comunicado. ¿Me odias?, me preguntó en nuestro cuarto encuentro. No, respondí honestamente. Quisiera odiarte. Sería más fácil, pero no puedo, porque entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Solo desearía que hubieras confiado en mí lo suficiente para dejarme ser parte de la decisión. Yo también, dijo tomando mi mano por primera vez en 20 años. Su tacto era familiar y extraño al mismo tiempo. Si pudiera volver atrás... Pero no puedes, lo interrumpí. Ninguno de nosotros puede. Solo podemos decidir qué hacemos ahora. Y esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacíamos ahora? Teníamos 45 años, 20 años de vidas separadas. Él vivía en México, yo vivía aquí. Teníamos responsabilidades, historias, heridas, que tal vez nunca sanarían completamente.
Pero también teníamos esto, un amor que había sobrevivido 2 décadas de ausencia, un amor que nunca había muerto, solo había estado dormido esperando. No sé si podemos recuperar lo que perdimos, le dije en nuestra última cita de esa semana. Somos personas diferentes ahora. Lo sé, respondió, pero tal vez no se trata de recuperar lo que perdimos. Tal vez se trata de construir algo nuevo con lo que somos ahora. Le presenté a Sofía 2 semanas después. Estaba nerviosa, preocupada de que fuera demasiado pronto. Pero Sofía, con la sabiduría de sus 16 años, simplemente me abrazó después de conocerlo. «Es él, ¿verdad?», me dijo. «El que nunca dejaste ir». «Sí», admití, «es él». «¿Lo amas todavía?» «Creo que nunca dejé de amarlo». «Entonces no lo dejes ir otra vez, mamá. La vida es demasiado corta». Rafael volvió a México después de 2 semanas, pero esta vez fue diferente. Esta vez había videollamadas diarias, mensajes constantes, planes concretos. No era como antes, nada volvería a ser como antes, pero era algo real. 6 meses después, volé a México para conocer a sus hermanos. Rosa, la viuda de su padre, también estaba ahí. Era una mujer cálida que me abrazó como si me conociera de toda la vida. «Él nunca dejó de hablar de ti», me dijo. «Durante 20 años, cada mujer que intentaba acercarse era comparada contigo. Nadie era suficiente porque ninguna era tú». Los hermanos de Rafael me trataron con curiosidad y amabilidad. «Eres la razón por la que nuestro hermano nunca se casó», me dijo la del medio, María, con una sonrisa. Decía que ya estaba casado en su corazón. 1 año después, Rafael se mudó de vuelta. Sus hermanos ya eran adultos, independientes. Ya no lo necesitaban como antes, y él finalmente podía pensar en sí mismo, en nosotros. No nos casamos de inmediato. Tomamos las cosas con calma. Reaprendimos el uno al otro. Conocimos a las personas en que nos habíamos convertido, no solo las que fuimos. Había dificultades, momentos en que el pasado se interponía, momentos en que yo sentía resentimiento por los años perdidos, momentos en que él se sentía culpable por decisiones que no podía cambiar. Pero también había momentos hermosos, momentos en que nos mirábamos y veíamos tanto al amor de hace 20 años como al amor de ahora, momentos en que Sofía y los hermanos de Rafael se hacían amigos, momentos en que el futuro que habíamos planeado hace 2 décadas parecía posible de nuevo, solo que diferente. 2 años después del reencuentro, nos casamos en una ceremonia pequeña. Sofía fue mi dama de honor. Los hermanos de Rafael fueron sus testigos. Y cuando nos miramos al altar, ambos lloramos. 20 años tarde, murmuró mientras intercambiábamos anillos. Pero aquí estamos, respondí. Finalmente. Y mientras nos besábamos, sentí que todos esos años de dolor, de espera, de preguntas sin respuesta, finalmente tenían sentido. No porque el dolor hubiera valido la pena, ese tipo de dolor nunca vale la pena, sino porque habíamos encontrado el camino de regreso el uno al otro, a pesar de todo. El amor verdadero no siempre significa un final feliz. A veces significa tomar decisiones imposibles con consecuencias dolorosas. Significa sacrificio y pérdida, y años de preguntarse ¿qué hubiera pasado si? Pero el amor verdadero también es resiliente. Puede sobrevivir décadas de silencio, de distancia, de vida vivida por separado. Y si el destino es amable, puede darte una segunda oportunidad cuando menos lo esperas. No para recuperar lo que perdiste, porque eso es imposible, sino para crear algo nuevo con las personas en que se han convertido. Porque al final, el verdadero milagro no es el amor que permanece igual. Es el amor que sobrevive el cambio y encuentra la forma de florecer de nuevo.